¿Podría Arica volver a ser peruana? Esa es una pregunta que ha encendido el debate en los últimos años. Miles de peruanos comentan día a día que Arica siempre ha sido y será de corazón peruano, un sentimiento que ha traspasado generaciones. Pero, ¿es esto solo un deseo nostálgico o existe alguna posibilidad real de que esta ciudad vuelva a formar parte del Perú? Para responder a esta pregunta, primero debemos hacer un viaje en el tiempo. Arica fue parte del territorio peruano hasta la Guerra del Pacífico, conflicto en el que Chile se enfrentó a Perú y Bolivia. Tras la derrota peruana, el Tratado de Ancón de 1883 estipuló que Tacna y Arica quedarían temporalmente bajo administración chilena, con la promesa de que en 10 años se llevaría a cabo un plebiscito para decidir su destino final. El problema es que ese plebiscito nunca se realizó en las condiciones adecuadas, y la situación se prolongó por décadas. Finalmente, en 1929, el Tratado de Lima estableció que Tacna regresaría a Perú, mientras que Arica permanecería en Chile. Fue un acuerdo que puso fin al conflicto diplomático, pero no al sentimiento de pérdida que muchos peruanos aún llevan en el corazón. Ahora bien, ¿qué tendría que pasar para que Arica volviera a Perú? En términos legales y diplomáticos, cualquier cambio en las fronteras de un país requiere de un acuerdo entre ambas naciones. No es algo que pueda suceder de la noche a la mañana, ni algo que dependa solo del deseo de un sector de la población. Para que una ciudad cambie de soberanía, en tiempos modernos, generalmente se necesita un referéndum o un acuerdo político de alto nivel. Sin embargo, hasta ahora no ha habido ninguna iniciativa formal por parte del gobierno peruano ni del chileno para discutir este tema. Pero lo que sí existe es un fuerte lazo cultural e histórico que sigue vigente. En redes sociales, foros de historia y conversaciones diarias, muchos peruanos expresan su convicción de que Arica sigue siendo, en el fondo, parte de su identidad. Y no es solo un sentimiento basado en la historia. La gastronomía, la música, el idioma y hasta los lazos familiares han mantenido viva esta conexión. Imaginemos por un momento un escenario en el que Perú lograra abrir una negociación para recuperar Arica. ¿Cómo reaccionaría la comunidad internacional? Lo más probable es que esto generara una enorme tensión política y diplomática. Chile ha desarrollado Arica como una parte fundamental de su territorio, con inversiones en infraestructura, comercio y turismo. Por otro lado, un aspecto clave sería la opinión de los propios habitantes de Arica. Hoy en día, la mayoría de su población ha nacido bajo soberanía chilena, y es poco probable que apoyaran un cambio de nacionalidad. Sin embargo, en la historia hemos visto casos en los que territorios han cambiado de país por la voluntad de su gente. Un ejemplo reciente es el caso de Crimea, donde un referéndum fue utilizado para justificar un cambio de soberanía. Aunque las circunstancias son distintas, demuestra que en el mundo actual aún pueden existir modificaciones territoriales, aunque no siempre de manera pacífica o aceptada internacionalmente. Si miramos el panorama regional, Perú y Chile han avanzado en cooperación en los últimos años. Ambos países comparten la Alianza del Pacífico y han trabajado juntos en múltiples acuerdos comerciales. Un conflicto territorial podría afectar estas relaciones y generar un impacto económico y diplomático. Entonces, ¿hay alguna posibilidad real de que Arica vuelva a Perú en el futuro? En términos, fue parte del territorio peruano hasta la Guerra del Pacífico, conflicto en el que Chile se enfrentó a Perú y Bolivia. Tras la derrota peruana, el Tratado de Ancón de 1883 estipuló que Tacna y Arica quedarían temporalmente bajo administración chilena, con la promesa de que en 10 años se llevaría a cabo un plebiscito para decidir su destino final. El problema es que ese plebiscito nunca se realizó en las condiciones adecuadas, y la situación se prolongó por décadas. Finalmente, en 1929, el Tratado de Lima estableció que Tacna regresaría a Perú,
mientras que Arica permanecería en Chile. Fue un acuerdo que puso fin al conflicto diplomático, pero no al sentimiento de pérdida que muchos peruanos aún llevan en el corazón. Ahora bien, ¿qué tendría que pasar para que Arica volviera a Perú? En términos legales y diplomáticos, cualquier cambio en las fronteras de un país requiere de un acuerdo entre ambas naciones. No es algo que pueda suceder de la noche a la mañana, ni algo que dependa solo del deseo de un sector de la población. Para que una ciudad cambie de soberanía, en tiempos modernos, generalmente se necesita un referéndum o un acuerdo político de alto nivel. Sin embargo, hasta ahora no ha habido ninguna iniciativa formal por parte del gobierno peruano ni del chileno para discutir este tema. Pero lo que sí existe es un fuerte lazo cultural e histórico que sigue vigente. En redes sociales, foros de historia y conversaciones diarias, muchos peruanos expresan su convicción de que Arica sigue siendo, en el fondo, parte de su identidad. Y no es solo un sentimiento basado en la historia. La gastronomía, la música, el idioma y hasta los lazos familiares han mantenido viva esta conexión. Imaginemos por un momento un escenario en el que Perú lograra abrir una negociación para recuperar Arica. ¿Cómo reaccionaría la comunidad internacional? Lo más probable es que esto generara una enorme tensión política y diplomática. Chile ha desarrollado Arica como una parte fundamental de su territorio, con inversiones en infraestructura, comercio y turismo. Por otro lado, un aspecto clave sería la opinión de los propios habitantes de Arica. Hoy en día, la mayoría de su población ha nacido bajo soberanía chilena, y es poco probable que apoyaran un cambio de nacionalidad. Sin embargo, en la historia hemos visto casos en los que territorios han cambiado de país por la voluntad de su gente. Un ejemplo reciente es el caso de Crimea, donde un referéndum fue utilizado para justificar un cambio de soberanía. Aunque demuestra que en el mundo actual aún pueden existir modificaciones territoriales, aunque no siempre de manera pacífica o aceptada internacionalmente. Si miramos el panorama regional, Perú y Chile han avanzado en cooperación en los últimos años. Ambos países comparten la Alianza del Pacífico y han trabajado juntos en múltiples acuerdos comerciales. Un conflicto territorial podría afectar estas relaciones y generar un impacto económico y diplomático. Entonces, ¿hay alguna posibilidad real de que Arica vuelva a Perú en el futuro? En términos prácticos, las probabilidades son extremadamente bajas. Pero en la mente y el corazón de muchos peruanos, el sueño sigue vivo. Y mientras haya quienes sigan recordando la historia, el debate continuará abierto.